Todos los equipos argentinos están capacitados para jugar fútbol ofensivo, fútbol limpio, un fútbol así, alegre. Limpiando jugadores como muñecos. Gambeta con caño y todo. Otra gambeta, otra más. Para pintarlo hasta mañana. Bueno, estoy seguro de que Mónica Santino utilizó el fútbol no solamente como un modo de expresión, como un grandioso entretenimiento, sino también como un vehículo para imponer derechos de la mujer, y el primer derecho de la mujer de jugar al fútbol. En el momento que ella empezó, si ahora no le dan bola al fútbol en Argentina, al fútbol femenino, cuando ella empezó, menos todavía. Bueno, pero de todo eso vamos a hablar con ella, así que encantado de que estés con nosotros, Mónica, para charlar un rato de fútbol y de todo. Nada, que estoy encantada de hablar con ustedes. Cuando me contaron de esta posibilidad me dio mucha alegría, porque aparte de jugar al fútbol y de amar al fútbol, también me gusta mucho hablar de fútbol. Y, Claro. y sé que, bueno, a veces hablar de fútbol tiene sus complejidades, porque todos pensamos que sabemos de fútbol y lo que nosotras descubrimos en cada entrenamiento, en cada participación, es que sabemos cada vez menos capaz, ¿no? Y es que esto es muy, muy parecido a la vida. ¿Quién puede saber de la vida? Entonces, cuando me cruzo con personas que entendemos, aman el juego, eh, bueno, siempre es una posibilidad linda. Así que primero agradecerles mucho el espacio y sí, creo que encontramos una forma, un vehículo, una manera en algo que es mucho más que un juego, ¿no? Porque es una representación de nuestra cultura, de quiénes somos, una manera de pensar la violencia de género, de pensar cómo se hablan de los cuerpos de las mujeres, de pensar, bueno, ¿por qué será que a nosotras no nos dejaron jugar? Durante siglos, durante tantísimo tiempo, y aún hoy tenemos problemas, ¿no? Para hacerlo a pesar de los avances. Entonces, creemos que el fútbol es algo maravilloso, es hermoso, y lo reivindicamos cada vez que nos encontramos con las compañeras en la Villa 31, que es nuestro lugar de trabajo, y con el colectivo que hemos conformado que se llama La Nuestra, que no es una casualidad que se llame así. Y también pensar desde esta perspectiva, desde lo que nosotras hicimos tantísimos años, cómo jugó el feminismo acá, qué papel jugó para decir, bueno, nos paramos en la cancha como en la vida, que es la frase cabecera, es una frase que pronunció una compañera que cuando la dijo tenía 14 años, que se llama Natalie Villalba, que es habitante de la Villa 31, y que se dio cuenta que todas las cosas que podía resolver en la cancha de manera colectiva también lo podía hacer afuera. Y cuando lo dijo nos quedamos todas mirándola. Entonces, bueno, es la frase que usamos para las arengas antes de los partidos, para contarnos como grupo y bueno, para decir quiénes somos. Mira, tengo una curiosidad. Vos jugabas al Sí, fútbol. ¿De qué jugabas? de volante central. Ah, qué bien, claro. Repartiendo ahí, iniciando el juego y repartiendo, ¿no? Distribuyendo la Sí, pelota. sí, tuve suerte de tener un muy buen entrenador, que era algo raro en el fútbol femenino de los 90. Yo jugué el torneo de AFA entre el año 95 al 99 y siempre me parecía que mi posición en la cancha era de mitad de cancha para arriba, soy zurda, eh, me gustaba, bueno, pegarle bien a la pelota y este técnico me convenció de que mi lugar era ese en la cancha. Yo al principio protesté bastante eh, porque no lo entendía, porque me parecía que correr compañeras o correr rivales para sacarles la pelota nada más o estar parada entre una cosa que no es ni defensa pero tampoco es ataque, ¿no? Que estás como ahí, no lo entendía y terminé enamorándome del puesto, ¿no? Eh, por todo lo que aprendí con este entrenador y porque él me convenció de que leer los partidos y mantener las líneas lo más juntas posible y encontrar siempre una compañera libre para poder pasarla y estar como atenta a eso, me hizo dar un gusto muy grande por hacer pases o hacer asistencias más que hacer goles, ¿no? Que era algo que tenía en la cabeza quizás como una cosa, no sé, si querés un poco más individual o algo que traes, ¿no? Porque cuando metes un gol, claro, es la felicidad pura. Entonces empecé a ver ahí el juego de otra manera
y en esa época que nosotras jugábamos en All Boys, el Checho Batista se estaba despidiendo como futbolista y jugaba en All Boys. Entonces, mi entrenador me mandó a ver lo que hacía Checho Batista en los partidos. Y me decía, fíjate que no corre. Yo no tengo una característica así natural de correr mucho, ni de raspar tobillos, ni de esas cosas. Y él me decía, fíjate como casi tiene marcada una cruz en la mitad de la cancha y siempre está parado donde hay que estar parado. Y sigue controlando los hilos del equipo desde ese lugar. Entonces me fui, bueno, como entusiasmando mucho, mucho con el puesto y, bueno, no me arrepiento para nada, ¿no? De todo eso que pasó. Fue muy bueno en esa época, en una época donde nosotras nos pagábamos el lugar de entrenamiento, teníamos 2 juegos de camiseta para todo el año, que era el descarte que dejaban los varones, que en realidad eran camisetas que capaz no estaban buenas y nos quedaban muy grandes, una de manga larga, una de manga corta, y entrenábamos frente al cementerio de San Justo. Digo, no sé si ahora lo haríamos, ¿no? En ese tiempo estábamos muy, muy entusiasmadas, 3 veces por semana de un lugar que salíamos a las 9:30 de la noche. Y volvíamos o en colectivo o si nos podíamos repartir en el auto de alguna compañera. O alguien que nos llevaba a la estación de Aedo para tomar el tren y volver a Once. En esas condiciones entrenábamos. Entonces, bueno, si eso no es amor, no sé de qué otra manera poder explicarlo, ¿no? Cuando recorres el fútbol de mujeres, está repleto de estas historias. ¿Y a quién Una mirabas pregunta. antes, perdona Rubén, No, antes no. de mirar al Checho Batista, cuando empezaste a ver fútbol, supongo que de muy chiquita, ¿y Sí. a quién mirabas? ¿Qué jugador o qué jugadora te atraía por el juego? Cuando era piba no tenía ningún registro de fútbol femenino, casi ninguno. No. No sabía ni nada. Por ejemplo, del Mundial 71 me enteré ahora unos 5 o 6 años, ¿no? Que lo tomamos como una causa de militancia con muchas compañeras, visibilizarlo y hablar de un día de la futbolista en Argentina por ese Mundial que no fue oficial. Soy de Vélez, mi familia es de Vélez, entonces íbamos a la cancha a ver a Vélez. Y casualmente, bueno, mira, a ver, todo tiene que ver con todo. Mi ídolo, el jugador que yo miraba mucho cuando era chica, es Julio Azar. Julio, el que Ajá. jugaba de volante central, el tío de Omar Azar, eh, que dejó el fútbol, pues se rompió una rodilla. No sé si ustedes se acuerdan, pero que en algún momento sonaba como que iba a ser el 5 de la selección que después fue campeona del mundo en el 78. Era un tremendo jugador. Hacía goles, jugaba muy bien. Bueno, era la mitad del equipo de Vélez en ese momento. Me gustaba mucho Julio Azar y después cuando miraba otros equipos, bueno, miraba muchísimo a Bocini. Eh, Bocini para mí era algo particular, ¿no? Como ese alguien que cuando vos sabés que está por recibir la pelota, no sé, se te llenan de mosquitas la panza, por decir de alguna manera, por decir, ¿qué va a hacer? Bueno, ese tipo de jugador, ¿qué es lo que va a hacer? Y después, bueno, claro, la aparición de Maradona. Yo lo vi jugar en Argentinos Juniors esos primeros años, después de Boca del 81 y luego cuando volvió, ¿no? Pero esa irrupción en Argentinos Juniors, me acuerdo de un partido en cancha de Vélez que nos pintó la cara, dejó media defensa de Vélez despatarrada, hizo un gol impresionante, estábamos con mi papá en la tribuna que estaba justo atrás de ese arco y otro hincha de Vélez aplaudió y dijo algo así como ponele música, pibe, y mi viejo lo mandó a la mierda, ¿no? Le dijo, ¿cómo vas a aplaudir el gol de, bueno, esas cosas, ¿no? Pero realmente era para aplaudirlo. Rubén, No, yo te quería preguntar, Mónica, porque en un mundo donde el patriarcado y el machismo han dejado una huella con la cual se lucha todos los días, ¿cómo fue que en tu caso te enamoraste del fútbol? Que era algo que prácticamente no estaba, no sé si la palabra es muy bien visto, pero digamos no era lo que mandaba o lo que ordenaba el mandato social. Claro, no era lo que se esperaba de una mujer. Eh, Crecí en una casa muy futbolera. eh, yo veía que las emociones más grandes, la de llorar, la de reírse y la de abrazarse, tenían que ver con el fútbol. Era cuando lo veía a mi viejo contento, a mi abuelo contento, o viceversa, y eso me impactaba mucho. Que íbamos a la cancha todos los domingos, que íbamos a ver a la reserva, almorzábamos en el club, veíamos a la primera y después nos quedábamos
a las conversaciones de cierre del partido, ¿sí? Se armaban como rondas de varones a discutir lo que había pasado en el partido y mi abuelo no se iba hasta que no terminaba la última y después cuando volvíamos en el auto era escuchar en ese momento a Muñoz y los comentarios de García Blanco, que eran, me acuerdo de los silencios entre frases, no podía volar una mosca cuando escuchábamos el comentario del partido. Entonces crecí en ese clima y después el juego más lindo que se hacía en la puerta de mi casa era el fútbol. Era los pibes juntándose, los pibes poniéndose de acuerdo para comprar una pelota de goma. Y a mí me atraía mucho más eso que cualquier otra propuesta, ¿no? Yo escuchaba picar una pelota y quería ir. Entonces empecé a pelear de muy piba para poder jugar. Mientras fui chiquita, era como, bueno, algo atractivo. Me decían la zurdita, mi viejo era médico y tenía consultorio ahí en mi casa, entonces para el barrio era la hija del doctor que juega la pelota. Bueno, ahí ya empiezan, ¿no? los títulos. Y los problemas arrancaron con mi propia familia cuando entré a la adolescencia, que ahí ya no estaba bien, que ahí la mirada sobre nuestros cuerpos cambian y que ya jugar al fútbol para una piba no quedaba lindo. Entonces empecé a recibir algunas indicaciones de que no o de que tenía que parar, justamente por las personas que me habían motivado mucho. Y eso para mí era muy raro. Tanto mi abuelo como mi viejo. Seguí peleando, seguí escapándome para jugar y más grande empecé a estudiar el alrededor, ¿no? Mientras no podía jugar, educación física, periodismo deportivo, y tuve una pasada muy breve, muy cortita, por el primer River femenino que se empezaba a armar a finales de los 80, entre el año 89, 90, que fue como la previa a los primeros campeonatos de AFA que fueron en el 91. Después estuve como unos 5 o 6 años sin jugar al fútbol porque tuve una militancia muy activa en la comunidad homosexual argentina. Entonces quedó la pelota a un costado y fue algo que retomé porque me era una deuda pendiente y casi diría de manera milagrosa pude jugar en AFA entre los 29 a los 32 años, ¿no? Ya grande, pero hubo un montón de tiempo que no lo hice porque, bueno, creo, no sé si me dejé ganar por los prejuicios. Eh, pero la vida me fue llevando por distintos lugares, ¿no? Ahora la época de entrenamiento, esta de All Boys, esto que les contaba antes, daría cualquier cosa por volver a estar ahí, ¿no? Ahí con esas compañeras, ahí en ese vestuario, ahí luchando para poder jugar. Gracias. Maurito, Bueno, Mónica, bueno, estuve leyendo muchas cosas tuyas. Creo que el colectivo La Nuestra también remite a lo que somos nosotros. Reivindicamos mucho la nuestra en el fútbol y una forma de ser y de sentir este fútbol. Sabes que hay otra que sienten de manera distinta, pero cuántas cosas te surgen, ¿no? Porque vos hablabas de identidad, te apropias del territorio, el tema de los cuerpos, el tema de tener el fútbol, porque tienen diferentes categorías, ¿no? De chicas, ¿no? Cómo empezaron con unas chicas y ahora tienen como 200 chicas. Digo, qué bárbaro el fútbol, ¿no? Porque el fútbol mundial se estaba olvidando de la mitad de la humanidad, porque no, siglos y siglos y se estaba olvidando de la mitad de la humanidad, o este país. ¿Cómo? Qué increíble, porque vos jugás en el 95, 96, 97, 98, y yo no me enteraba de nada que había un fútbol profesional de mujeres. Digo, qué lindo porque si hay algo que hicieron las mujeres, aparte de visibilizar todas las miserias humanas del patriarcado y machista nuestra, es también utilizar el fútbol como un hecho cultural, como nosotros siempre lo defendemos en este espacio, que es un hecho cultural. Y cómo nos estábamos olvidando de una parte importante de nuestra población, que son ustedes, ¿no? Sí, yo no, bueno, creo que las razones tienen que ver con una construcción de qué es ser varón, ¿no? Y que estuvo muy emparentada a una forma de, bueno, el fútbol es esto y es de varones. Cuando Claro. vos recorres la historia, hay datos interesantísimos. Hay un documental ahora en Netflix que se llama Copa 71, que La de se los México. recomiendo muchísimo. Sí, la que produjo Serena Williams, produjo este documental.
habla de México y habla de las distintas selecciones. Y por ejemplo, hay historias como que en Inglaterra el fútbol femenino florecía en la época de la Primera Guerra Mundial, como todos los hombres se fueron a la guerra y quedaban las mujeres se organizaron para jugar y había casi una liga armada. Cuando termina la guerra y vuelven todos, la Federación Inglesa prohíbe el fútbol femenino. Algo parecido en Brasil. En Brasil, en la década del 40, un decreto presidencial, ¿no? Que si lo lees, decís, esto, ¿cómo puede ser? El presidente Getúlio Vargas prohibió el fútbol femenino en un decreto donde dice que el fútbol puede ser peligroso para la salud sexual reproductiva de las mujeres. Esto es, si jugamos a la pelota no vamos a reproducir a nadie. No podríamos tener hijos, porque es peligroso. En ese momento en Río de Janeiro, solo en el estado de Río de Janeiro había casi 50 equipos de fútbol femenino. Ustedes vieron jugar a las brasileñas, ¿no? Sí, Sí. Son tremendas, son sí, tremendas. Bueno, el fútbol femenino estuvo prohibido casi 40 años. no, Recién en los 80 se levanta la prohibición y Brasil arma muy buenas selecciones, de Sudamérica es la que mejor nivel tiene, y durante muchísimos años tuvo a la mejor jugadora del mundo, que es Marta, que ya se retiró, ya creo que el último mundial que jugó, el de Nueva Zelanda, fue su último mundial, y los pies de Marta están en la puerta del Maracaná, igual que los pies de Falcao, de los grandes jugadores brasileños, viste que hacen eso como Hollywood, con las manos en el cemento, pero con los sí, pies. sí, sí. Bueno, los pies de Marta están ahí. Marta es una jugadora increíble. Entonces, ¿por qué esa necesidad de ocultar todo, no? Y el Mundial 71 lo ninguneó la FIFA, consideró que no era un mundial y que era, bueno, algo no oficial que estaba ocurriendo como un emprendimiento comercial. Cuando vos ves el Estadio Azteca, donde después Diego hizo todo lo que hizo, una selección argentina le ganó 4-1 a Inglaterra en esa cancha. Y ese mundial quedó en el olvido, lo mismo que quedaron en el olvido todas las jugadoras que participaron, Claro, de manera, diría, casi amateur, ¿eh? Las claro, argentinas que viajaron de acá, se pusieron los números de las exacto. camisetas, Sí, se quedaron sin guita en el Distrito Federal y empezaron a cantar canciones en el subte para juntar una moneda. Bueno, hay historias que son muy sí, impactantes. ¿Por qué? Yo creo que es la manera de mirar el mundo, ¿no? De mirar el mundo. Cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema opresor que mucho tiene que ver con el capitalismo y con las formas de producción y de explotación, donde las mujeres somos el sostén de los hogares y de las tareas de cuidado. Y ese reparto de tareas hizo que el juego, los espacios de ocio, lo placentero quedara completamente afuera. Y yo creo que obedece a eso, ¿no? Y que cada una de nosotras en distintas generaciones enfrentamos esa lógica. ah, La enfrentan las jugadoras de la selección hoy que dicen, che, mira, yo no puedo comer un sándwich de jamón y queso y una banana cuando soy una jugadora de alto rendimiento, tratame mejor, se las aparta del plantel o terminan renunciando a la selección que ninguna jugadora. ¿Quién va a querer renunciar a la selección? Eso no es posible. Pero se resuelven los conflictos con que, bueno, las que están levantando la voz las ponemos afuera. Los conflictos con los varones se resuelven de otra manera. Y ni ah, que hablar si ahora estamos hablando de varones que son campeones del mundo, cuando nosotras todavía no ganamos un partido de mundiales, pero ¿por qué no ganamos un partido de mundiales? ¿No? Hay toda esta base, ¿no? Que tiene que ver con el maltrato, con ningunearte, con que no lo haces tan bien, con que, bueno, una cantidad de cosas que cada una lleva en la espalda, ¿no? Por eso la base de nuestra organización es en la Villa 31, porque estamos convencidas de que los mejores jugadores y las mejores jugadoras salen de los barrios, convencidísimas de eso, y poner una estructura de organización que ya tiene como 17 años en un lugar donde pueda haber una piba que quiera ser futbolista, sí, y se la acompaña y puede fichar en un club y se puede seguir su carrera. Pero también está la compañera que jugar al fútbol le representa hacer que el varón cuide a los hijos mientras ella está jugando y no tenga que estar pensando pura y exclusivamente en las tareas del hogar o de la casa que en los barrios se asumen a edad muy temprana. Entonces, ese rato de fútbol con otras compañeras, donde claro, podés abrazarte, tirar paredes, bueno, nada, todo lo que nos implica empoderamiento tremenda, ¿no? Porque salís de ese molde de que tenés un cuerpo que es para algunas cosas y no para todas.
cuando metes un cambio de frente, un codazo si hace falta, saltás y cabeceás, bueno, todo Te eso permite hermoso ser, te que lleva el permite fútbol ser y te permite tener identidad, ¿no? completamente, completamente. Es una cosa identitaria fuertísima en un barrio como pasa en la mayoría de los barrios de Buenos Aires y del país, donde cada paso que das vas a tener un mural o de Diego o de Messi o de alguien de Boca, digamos, el fútbol lo respirás en cada esquina del barrio y en los espacios públicos más importantes de los barrios, que son las canchas de fútbol. Eh, ¿Por qué nadie se pregunta, viste, las necesidades de viviendas gigantescas que hay? ¿Por qué nunca se va a construir una casa dentro de una cancha de fútbol? Pase lo que pase. ¿Por qué esa línea de cal se respeta a rajatabla? Porque es el lugar donde somos todos felices. Ah, Y es donde los fines de semana tenés campeonatos de varones. Ahora empezó a haber una cantidad de partidos mixtos que es muy interesante. Eh, y casi, te diría, cerca de 8 o 9 canchas en la Villa 31, que es muy extensa, ¿no? Pero esa necesidad de jugar está implícita, ¿no? La traemos con nosotras, con nosotros, y por eso no podemos dejar de verlo como un derecho humano. Efectivamente, vos sabés que te iba a decir eso. El deporte es un derecho que tenemos nosotros. El fútbol también, jugar al fútbol, que es un deporte. Y es una necesidad individual, además. Y claro, como decía Mauro, la mujer quedó al margen de eso. Bueno, al margen de muchas cosas. También quedó al margen políticamente durante muchísimos años. Sí, ahora vemos que es natural y lógico que la mujer vote y participe en política, pero eso no hace mucho tiempo que lo lograron las mujeres. Es decir, lo que han hecho los hombres en la dominación de las mujeres es una barbaridad también. Es decir, en la dominación del trabajador, la principal oprimida es la mujer. Siempre lo ha sido. Entonces, inclusive yo tengo que confesar algo al margen de esto. Cuando a mí me preguntaron hace 20 años por ahí, ¿qué opinaba del fútbol femenino en la Argentina? Dije que me parecía que la mujer no podía jugar por la forma por el físico. Un error increíble. Un error que con el tiempo me di cuenta, pero ¿cómo pude ser yo tan animal? Lo que pasa es que uno está educado ah, con una cultura machista, ¿no? bueno, claro, Sin claro. duda. Y por ahí aparece sin que uno se dé cuenta. El otro día, hace poco tiempo, estuve viendo un partido del Paris Saint-Germain con el Barcelona. Un partidazo de fútbol en la cancha del Atleti de Bilbao, que era la semifinal o algo así de la Copa De la Champions. de la Champions. Pero qué bien jugaban, por favor. Qué bien jugaban al fútbol los dos equipos. Y además con una honestidad que se ha perdido generalmente en el fútbol masculino. La honestidad de decir que yo no voy a hacer trampa, voy a jugar. Y si tengo que tirarme a los pies, me tiro a los pies, pero me tiro a los pies no para romperle una pierna, me tiro a los pies para recuperar la pelota. Ay, Bueno, pero además con una calidad de juego que, como decía Mónica, cambios de frente, paredes, gambetas, tiro al arco, pero bien. Yo me quedé asombrado. Digo, pero qué bien juegan. Bueno, y las selecciones, ¿no? La selección española, qué bien juega el fútbol. La selección Muy bien. española de fútbol, que ahora tuvo un problema. Vos fijate, además, el coraje de las chicas de la selección española que se rebelaron contra lo que estaba ocurriendo dentro de la federación y echaron al presidente de la federación y echaron al entrenador que tenían, cosa que esa valentía no la tuvo nunca el equipo masculino de fútbol, nunca. Y sí que lo tuvieron las chicas. Dijeron, somos campeonas del mundo, bueno, ahora queremos esto, esto y esto. Mirá, ya te digo, de aquel error que cometí, porque yo pensé que no podían jugar, a darme cuenta de todo esto, ¿no? Que fue algo maravilloso para mí, porque yo tengo hijas y yo sé lo que es esto. Entonces, que uno se entera, mejor dicho, lo vive, porque ya una cosa es enterarse intelectualmente y otra cosa es vivirlo. La opresión que han vivido y que todavía siguen viviendo las mujeres, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pensaba en lo que decías de la selección de España y es una selección que venía en conflicto antes del Mundial incluso. Sí, Lo difícil que es enfrentar una competencia de esas características, donde, bueno, querés dejar todo, ya arrastrando problemas, ¿no? Ya con claro. una conformación de grupo compleja, complicada, y cuando se televisa, ¿no?
la final del Mundial, que España jugó tremendamente bien, lo que quedó en los comentarios mundiales fue el beso de Luis Rubiales a una de las jugadoras, ¿no? Y Exactamente. da mucha bronca eso, porque del juego casi no se habló, y se habló de este tipo, bueno, nada, ¿no? Eh, de lo más bajo de la dirigencia, ¿no? Que después acumuló denuncias de corrupción, termina expulsado, bueno, ya sabemos cómo es todo eso, pero viene ligado, ¿no? El interés del negocio, el patriarcado, el capitalismo, eh, Eso es. la canallada de muchos dirigentes, pues son canallas, y cómo viven del fútbol, ¿no? Una cantidad de personas. Entonces, creo que nuestro lugar, como todavía no está tan metido en todo eso, o empiezan a aparecer algunos indicios que sí, es preservar ese espíritu de juego, ¿no? Esas ganas de jugar siempre. A mí me pondría contenta no sé, que una jugadora pueda vivir del fútbol, eh, que no sea un problema lesionarte porque tenés que ir a laburar, bueno, montones de cosas que son durísimas, pero Claro. tampoco quisiera una jugadora de fútbol cooptada, ¿no? por todo ese sistema, y que jugar le dé angustia, que jugar la haga pasar mal, o que tenga que hacer cualquier cosa porque hay que ganar siempre. Que es uno de los, yo creo, uno de los problemas centrales por los cuales muchísimos jugadores de fútbol sufren, muchos varones sufren, y a veces sueño, no sé si es utópico, con que mujeres y varones pudiéramos tener una alianza en este sentido, ¿no? Y defender derechos de futbolistas desde este lugar que hablamos, eh, porque somos los y las laburantes del juego, ¿no? Entonces son lo primero que tendrían que cuidar. No soy ingenua, sé en qué mundo vivimos, pero tendríamos que tener otras herramientas para poder cuidarnos y para poder seguir cuidando también al fútbol, al juego propiamente dicho. Cuando dijiste que era zurda, me hiciste Sí, acordar una anécdota de Atahualpa Yupanqui. Estaba tocando la guitarra y alguien le dice, Donata, así que es zurdo. Y Donata le dijo, sí, hasta para pensar. Para pensar eso. es Bueno, verdad. Es verdad. Bueno, no sé si todos los zurdos, las zurdas, piensan igual que como patean. Sí. Eh, en, no, ¿Sabés qué en te mi iba, caso, en mi caso sí. sabés qué te iba a preguntar? ¿Qué pensás de las mujeres, más allá de defender la cuestión de género y todo, que frivolizan o que forman parte de la cosificación de la mujer? Saber, bueno, como hay hombres que no honran su posición, también hay mujeres que no honran su posición, porque y que ocupan lugares estelares y que a veces hasta tiran abajo todo lo que es la lucha de ustedes y todo. ¿Qué pensás? Porque en definitiva, cuando uno va en contra, no es una cuestión de ir en contra del hombre, de ir de ese tipo de hombre, ¿no? En definitiva, el feminismo no es ir en contra de, sino ir una forma de, ¿no? Pero digo, ¿qué pensás de esas mujeres también que a veces no responden a defender ese lugar de la mujer que también están conquistando y que todavía falta mucho? Mm. Sí, está bien lo que decís de no ir en contra de, porque Ah, en realidad, en realidad es un sistema. claro, Yo no veo a los hombres como enemigos. claro, Creo exacto. que somos víctimas de este sistema, y en eso somos víctimas todas, todos, todes. Todos, Y el feminismo es molesto porque viene a interpelar privilegios. Y hay lugares muchas veces que, aunque seas víctima, son de comodidad, son de confort, claro, y no querés salir de ese confort. Si vos obedeces o encajás dentro de un patrón de belleza, de un patrón donde decís lo que hay que decir, donde, bueno, sos buena, sumisa, la cantidad de cualidades que nos ponen a nosotras que son las que corresponden, si sos madre, si sos, bueno, una cantidad de cuestiones que te ponen medio como en un lugar casi santificado, y bueno, eso es mucho más cómodo que no obedecer a todos esos patrones y salir y hablar de estas cosas, ¿no? Mira, yo no creo que sea una casualidad que el gobierno actual argentino haya elegido al feminismo de enemigo, eh, y habla en términos peyorativos y siempre lo tiren para atrás, y digan cosas que no son, ¿no? El feminismo es un movimiento muy, muy viejo que nació para luchar contra opresiones. Eh,
que nació en donde obreras de una fábrica protestaban por el horario laboral, que esos patrones les prendieron fuego adentro de la fábrica. El feminismo es todo eso, y Claro. complejo, porque no hay una misma postura. Yo puedo hablar y me siento más a gusto de los feminismos populares, y después hay compañeras que pertenecen a la academia, a los estudios, y quizás ahí tenés un feminismo más hegemónico, más blanco, que no mira la interseccionalidad, que no cree que distintas identidades sexogenéricas tengan que incorporarse. Bueno, ahí hay un montón de complejidad, como en todos los movimientos, ¿no? Como el pensamiento en general. Pero es cierto que acatando tareas de cuidado, muchas de nosotras somos las primeras en educar a esos varones de esas maneras, de esa forma. Bueno, ser varón es esto. Eh, Ahí voy a ser autorreferente, pero mi vieja, que no es ninguna mala persona, crió a su hijo varón en ese estilo, ¿no? Mi hermano no levantaba la ropa que dejaba tirada, eso lo teníamos que hacer nosotras. No digo, parece una pavada, pero empiezan esas cosas, donde vos empezás a sentir que tenés autoridad sobre otras. A mi hermano le compraron la camiseta de Vélez cuando éramos chicos, a mí no, yo recién me puse una camiseta de Vélez mucho tiempo después, porque las mujeres no íbamos con camiseta a la cancha. A él le compraron botines, a mí no, yo jugaba todo el día a la pelota en la calle. Mi hermano también, jugábamos juntos, y me encantaba jugar con él y a él conmigo, pero la diferencia ahí estaba, ¿no? Entonces es un sistema, es una cultura. Es lo que decía Ángel recién. Bueno, hace 20 años yo pensaba que no tenían cuerpo para jugar al fútbol, y ahora ves un partido de fútbol en el que quedas maravillado, cuando tenés la posibilidad de entrenar, de jugar, de que te traten como deportista desde que sos niña. Bueno, y sí, seguramente va a haber buenas futbolistas. Yo he visto pibas en barrios hace muchos años y ahora que la descosen, y que salen de la casa y juegan a la pelota todo el día, todo el día. Bueno, esa me parece que es nuestra esencia, y yo creo que ser futbolista es una vocación que le pasa a varones y le pasa a mujeres, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que ahí el feminismo lo que vino a poner sobre la mesa son esos derechos que nos pertenecen, que la maternidad no es obligatoria, que no sos mujer cuando sos madre, que es algo que en los barrios está muy, muy arraigado, que la maternidad puede ser planeada, deseada, y bueno, que en el medio puedes hacer un montón de cosas con tu vida, ¿no? Si no, también pensemos por qué sancionar o declarar el aborto legal costó tanto, ¿no? ¿Qué intereses hay ahí? ¿Por qué la Iglesia Católica? Bueno, nada, ahí podemos terminar hablando de montones de cuestiones que Ah, capaz parecen lejanas al fútbol. Pero cuando vos parás una pelota con el pecho y no te duele, durante toda la vida te dijeron que si parás una pelota con el pecho era peligroso. No sé, haces un enganche y se la pasás a una compañera, parecido a lo que hizo el Cuti Romero el otro día en el partido amistoso, que fue lo mejor del partido eso, ¿no? Fue una belleza. sí. Eh, bueno, nada, te das cuenta que también podés. Y nada, y la emoción ahí es infernal, es tremenda, ¿no? Es de felicidad. Rubén, Estaba acordando, Mónica, soy una persona grande, lo ves ahí en la imagen. Yo también, Y ¿eh? Yo recuerdo, también. Yo- no, y recuerdo que sin ser, no sé si sería feminista, no sé si es el mensaje que me dio cuando yo tenía 9 años mi maestra de primer grado de la escuela primaria, la señora de Zamboni, me acuerdo perfectamente de su nombre, que un día nos dijo a los varones que la molestábamos a las chicas, y me quedó tan grabado eso que me dijo, que hoy se lo digo a mi hija, a mi mujer, siempre le recuerdo esa historia, que usted se acuerda, Ángel, que en esa época la madre para uno era sagrado. No me puteé porque me está insultando a mi vieja, te arranco la cabeza. Y ella nos dijo una frase que no me lo olvidé nunca, que dijo: cada vez que le hagan algo a una compañera, la están ofendiendo a su mamá. Y para mí fue como un antes y un después. No la voy a cargar porque la cargo a mi mamá. No la voy a menospreciar porque la menosprecio a mi mamá. Y creo que desde ese lugar creó una conciencia en mis compañeros y en mí. Pero yo, mientras te escuchaba hablar, Mónica, pensaba, y quiero que vos sos una experta, yo no, pero
esto lo van a resolver muy fácil entre los tres. ¿Me pueden decir cuántas mujeres integran el comité ejecutivo de la AFA, por favor? Ajá, gran pregunta. Es que si no sos presidenta de un club, creo que no puedes No estar se en el comité puede. ejecutivo. Yo creo que Y hay por eso, sí, ¿y una cuántas compañera que está a mujeres son cargo. presidentas de clubes? Y después de Lucila Barbuto en Banfield, yo no sé si hay No, otra no, presidenta del club. tenemos una, ¿eh? Temperley. Ahí está. Felipe Ahí Corelli, va. Bueno, Sí, 93. en bien. en los Pero 90. digamos que en 300.000 equipos de fútbol no es un gran número. No, hay una compañera a cargo de como el departamento de fútbol del interior, Paola, y no me acuerdo el apellido, y después sí pusieron una mujer en lo que sería el área de género de AFA, a Paula Ojeda. Em, Claro, pero yo a veces eh, pienso sí, que lo hacen más por una cuestión de Claro. quedar bien que por un convencimiento. Te preguntaba porque por ahí se hace en forma compulsiva a veces, de que, bueno, vio Ángel como hacen en algunos, o Mauro en algunos países de Centroamérica, tienen que jugar 5 menores. No, no, tienen que jugar si saben jugar, si no, no lo puedo hacer en forma compulsiva. Y a veces a la mujer, en vez de darle el lugar que merece, pero por capacidad, Claro. porque tiene igual o mayor, o sea, ni siquiera es comparable con nada, no hay que comparar. Es un ser humano y tiene su capacidad intelectual. Yo no entiendo por qué no integra más todo lo que tiene que ver con el desarrollo del fútbol. Porque vos, Mónica, recién yo me anoté, corregime si escuché mal, que vos dijiste el ninguneo porque son campeones del mundo. Y no entiendo esa metáfora. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No entiendo eso. ¿Qué es un que sí. ninguneo con la mujer? Claro, vos viste que hubo un conflicto hace unos días con respecto a algunas jugadoras de la selección que Sí, decidieron sí, no participar de la fecha FIFA sí. y correrse. Son 4 jugadoras que se quejaron de la comida, de los malos tratos y del ninguneo. Entonces, cuando vos te pones a discutir y haces la comparación con los varones, el primer argumento que sale es, bueno, son campeones del mundo. Eh, Ustedes todavía no ganaron ni siquiera un partido en un mundial. Entonces me refería a ninguneo Ah, desde perfecto. esa mirada, desde esa mirada, En que es esa terrible. idiota, nefasta y muy burra mirada que se puede tener porque es como que alguien es más que otro porque ganó. O sea, yo soy más que Mauro porque fui campeón del mundo. Bueno, realmente es una mente muy pequeña el que puede esgrimir eso porque hay Sí, infinidad de mundialistas que tienen una nuez adentro de la cabeza. a mí Infinidad, ¿eh? me cuesta mucho creer que la AFA no tenga recursos para que un plantel de jugadoras almuerce como corresponde y no un sándwich, un pebete de jamón y queso y una banana a las Claro. 3 de la tarde para compañeras que capaz no viven todas del fútbol. Algunas, si participan en clubes un poco más importantes como Boca o River, pueden juntar un dinero entre el viático de AFA y el sueldo que cobran por su club, pero no es el caso de la gran mayoría. La gran mayoría labura. Una de las jugadoras que se puso en pie de rebeldía es Lorena Benítez. Lorena Benítez tiene 25 años. Es convocada a la selección argentina desde que tenía menos de 17, desde la sub-17 participa. Bueno, era una tipa que en el Mundial de Francia laburaba en un puesto en el mercado central. Eh, y se levantaba a las 2 de la mañana y aparte de eso entrenaba. Y aparte de eso fue mundialista. Digo, bueno, ¿por dónde pasa el respeto a Lorena Benítez? ¿Porque no ganó ningún partido? ¿Porque no es campeona del mundo? ¿O porque tiene toda esta trayectoria? Vos no podés sentarte a resolver un conflicto que está planteando cosas muy puntuales, que no son difíciles de resolver. Y dejás que salga, y dejás que se vaya y se va señalada, porque total están todas estas otras, que son buenas, que son sumisas y que no protestan. Cuando tienen que resolver un conflicto con jugadores como Messi, como, no sé, Mascherano, que la AFA tuvo sus problemas con distintos grupos de selección, el conflicto se resuelve de otra manera, No, completamente de otra claro. manera. Claro. Ahí digo que es el Sí, machismo. sí. O esa lupa que es a la que protesta está loca, déjala sola gritando en el vestuario. Y Sí, no las dos hay una cosas, Mónica. solidaridad del resto, perdón Ángel, y no hay una solidaridad del resto, Mónica, de las compañeras para plantarse entre todas. No,
No, porque bueno, como decíamos antes, o Mauro me preguntaba si no me molestaba a las mujeres que se acomodaban Ah, a cierto confort. No, hay jugadoras que prefieren guardar silencio para que las sigan llamando o las sigan convocando, o no soportan sostener un conflicto, ¿no? Porque también sostener un conflicto tiene un montón de presiones. ah, La selección española, bueno, tuvo una cantidad de secuelas para llegar a donde llegaron, no es sencillo. Entonces prefieren, bueno, nada, bajar la vista y seguir. Eh, Incluso algunas jugadoras que no a desmentir, pero a decir que no había ningún problema, que no había maltrato, que tenían entradas para que las familias fueran a ver los partidos. Y vienen dos amistosos con Costa Rica donde la selección argentina gana, lógicamente, un partido que es ganable para la selección argentina y listo, y queda todo ahí. Y las que renuncian a la selección, bueno, ¿no? Masticando la furia en casa. Vos pensás que dos de las mejores jugadoras de los últimos tiempos protestaron cuando terminó el Mundial de Francia, pedían un cambio, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo, ambas jugando en el fútbol español. Estefanía Banini fue incluida en un once ideal de la FIFA. Bueno, estuvo un año y medio, un poco más, sin ser citada, porque había protestado. Eh, bueno, entonces es complejo, es difícil. Yo no salgo tampoco a matar a las compañeras que no apoyan, ¿eh? Trato de entender la lógica del sistema, porque pelearnos entre nosotras es lo que quieren. Yo no le Claro. voy a dar ese gusto. Perfecto. No, yo quería decir que no solamente por el machismo es que ningunean a las mujeres, sino también por el sistema capitalista en el cual vivimos. Porque apoyan a los que da dinero. Y lo que da dinero en este momento en Argentina es la selección argentina, que es campeona del mundo, entonces fenómeno. Ahí los conflictos se resuelven de otra manera. Y en cambio, las chicas por ahora no dan dinero. Pero vos fíjate, te quería decir también que en Estados Unidos la selección femenina de fútbol ganó más que la masculina y generaba más dinero porque tenía más audiencia. Entonces estuvieron peleando durante mucho tiempo ganar igual que los varones, porque los varones seguían ganando más. Y hay una chica que ahora se retiró, que era muy buena jugadora, no me acuerdo el nombre, quería decir, no me acuerdo el nombre. Mia Pero que, Hamm, ¿cómo? Mia Hamm, que era la estrella en los 90, que Mm, jugó los primeros mundiales. Hace poquito, No, ¿no? Hace poquito que se retiró esta chica. ya sé, vos decís Rapinoe, Exactamente. la que lo bardeaba a Trump. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, Bueno, sí. y estaban peleando, vos fijate cómo es. Pero en este caso contradecían el capitalismo, porque las chicas decían, a ver, pero ¿por qué? Nosotros somos campeonas, nosotros generamos más dinero. ¿Qué es lo que pasa para cobrar menos que los varones? Claro, entonces después lograron durante mucho tiempo la pelea, sostuvieron y finalmente lograron ganar, no sé si igual o más, que lo que merecen, ¿no? Es Pero lo bueno, que quería merece. decir eso, que no solamente es por machismo, sino que también es por el sistema capitalista. Y por eso, cuando uno pelea, cuando las chicas pelean por el feminismo, tendríamos que pelear todos por el feminismo, pero bueno, cuando se pelea por el feminismo, se pelea también para modificar el sistema capitalista. Porque no es el Completamente. feminismo, yo estoy defendiendo a las mujeres contra los hombres, o pongo igual cantidad de mujeres en el trabajo, que está bien, todo eso está bien, pero no, se trata de decir, este sistema es el que genera eso. No, no, Exactamente. claro, eso es Yo creo mira, el patriarcado es como una especie de brazo armado del capitalismo, ¿viste? claro, Para mí es así y no conseguimos un feminismo que no tenga conciencia de clase. exactamente. Y eso es importantísimo, porque no es lo mismo jugar en la Villa 31 que jugar en una cancha o en una academia o no sé, en una escuela en Palermo, no es lo mismo. Y ahí cuando hablamos de feminismo interseccional y de cómo ocuparse de todas las opresiones, bueno, ahí es donde entramos en discusión y en debate para adentro, que a veces son debates muy ricos, ¿no? Y el derecho al juego y el fútbol, yo te diría que el movimiento de mujeres o el feminismo en Argentina lo toma recién después del 2015, después del Ni Una Menos, donde el feminismo se abre a otros sectores. Porque yo creo que durante décadas hubo muchas compañeras en Argentina que hacían cosas muy feministas, pero no se denominaban así. Y el fútbol era
para ese feminismo, bueno, blanco, académico, ¿no? Y con otro tinte, el fútbol era algo tan de hombres que no valía la pena ocuparse. Y sin embargo hoy es un tema que está en agenda y está ligado a las tareas de cuidado, a los tiempos de ocio que las mujeres no tenemos de la misma manera, porque laburamos afuera y después volvemos a casa y seguimos trabajando. Bueno, la división del trabajo, ¿no? Y creo que eso es central para explicar el capitalismo y por qué el capitalismo necesita al patriarcado. Eh, Diana Mafia nos dijo una vez, que es una teóloga feminista importantísima, una pensadora feminista argentina de las que más ha nutrido, de conversación y de pensamiento, que ella hacía esa división en la revolución industrial cuando los varones salían a trabajar una cantidad de horas tremenda y era un cuerpo maltrecho que volvía a la casa y la mujer debía ponerlo en condiciones para que pudiera volver a salir a trabajar, ¿no? Al día siguiente. Y en esa división de tareas es donde la mujer queda nada más que relegada al ámbito de lo privado, ¿no? Al ámbito familiar y nunca al de afuera. ¿Dónde aparece el ocio para esos varones que laburaban de esa manera infernal? Bueno, jugando al fútbol o en puertos o en las puertas de la fábrica, bueno, ese rato, ¿no? Y ella ponía el inicio ahí y cómo la división de los cuerpos y cómo la educación física también tomó esos patrones para hablar de deportes de mujeres y deportes de varones, ¿no? Y hacer esa división. Bueno, es interesante, sí, pero explica mucho de por qué se toman decisiones como se toman y de por qué bueno, nada, estamos paradas como estamos, pero yo me comparo a la época que jugaba y veo enormes avances. Veo en la Villa 31 familias que traen a sus hijas vestidas de fútbol para jugar, algo que hace 15 años no me pasaba. Las pibas venían a escondidas de la familia, o la familia no sabía, no le importaba, y venían con jean y zapatillas, ahora vienen con botines, vienen con canilleras. La familia mira el entrenamiento. Muchas veces son papás los que están acompañando a sus hijas. Camino por una plaza pública en cualquier lugar de Buenos Aires y veo papás pateando con sus hijas. Entonces creo que hay algo social ahí que cambió para la época nuestra y bueno, que hay que seguir por esos lugares. Sí, que se rompió. Está muy buena la anécdota que contás cuando la chica, hace mucho, contaste una chica con jean, que siguió jugando con jean porque no se quiso poner los pantalones cortos. Digo, esta lucha del feminismo con el fútbol despiertan un montón de otras cosas. Sí. Porque, es decir, no es porque el jugador de fútbol, bueno, ya está, somos hombres, jugamos al fútbol, es una cuestión hasta cultural. Pero las chicas es como que están rompiendo estereotipos, qué sé yo, millones de cosas con la irrupción al fútbol, porque no es solamente romper un mandato social, todo, sino es animarse a hacer un montón de cosas, la identidad, estar en una cancha, lo que vos decías, vos, tu sueño también es tener un club de fútbol, ¿no? De mujeres, que vos era tu sueño, digo, ¿cuántas cosas podés despertar con esta lucha, ¿no? Sí, yo creo que montones porque, bueno, justamente estás hablando de cuerpos, de territorio, Claro, claro. de identidad, Identidades, claro. de pertenencia, de lenguaje, Sí, claro. los vínculos, porque hay algo que para nosotras también es muy poderoso. Siempre nos dijeron que juntas somos como, nos tratamos muy mal y somos envidiosas, ¿viste? Y nos pegamos Sí, codazos. Por eso digo que nunca voy a criticar a una jugadora de selección porque es lo que quieren, es lo que buscan. Eh, y el fútbol te enseña completamente lo contrario. Vos no podés jugar al fútbol solo, es imposible. Y necesitas capaz al menos virtuoso para que te recupere la pelota y al más virtuoso para que resuelva, no sé, un partido en 5 minutos, pero necesitas a todos. Eh, y en eso creo que es inmenso, que es un deporte inmenso. Por esa expresión colectiva, por lo que te ayuda a comprender en una cantidad de metáforas la vida misma, eh, claro. y porque nos hace felices, ¿no? Fundamentalmente eso, y creo que es lo que nos pasa cada martes y cada jueves cuando nos encontramos en la cancha para entrenar. ¿Sabes que yo pienso? Muchas veces se lo comento a mi mujer, porque yo me crié, yo soy mayor que todos ustedes, me crié en un ambiente absolutamente machista. Cuando yo empecé a jugar en Bahía Blanca, en la sexta división del
del club de mi barrio que se llama Villamitre. Yo tenía 11 años, 12 años. Bueno, pero machista absolutamente. Inclusive en mi casa éramos mi hermano y yo, y lo que contaba Mónica, no levantábamos la ropa, ni siquiera cuando nos bañábamos. Iba mi mamá atrás nuestro a levantar eso. Y entonces no hacíamos nada, solamente hacer los mandados de vez en cuando, porque claro, no había otra manera, ¿no? Y protestando mucho. Pero yo pensaba, ¿por qué me salvé yo de eso? ¿Por qué yo nunca tuve ese menoscabo con la mujer? Tengo rasgos y yo creo que ahora me estoy curando mucho, hace muchos años ya. Por ahí salen cosas que porque es imposible, pero me doy cuenta. Antes no me daba cuenta. Pero nunca tuve ese menosprecio con la mujer. Nunca. Y a mí, yo cuando fui a Uruguay a trabajar con César, con Menotti, en Peñarol, fue la primera vez que yo veía en los potreros, porque en Montevideo es impresionante. Montevideo es una cancha de fútbol con casas. Entonces, los fines de semana, o en cualquier día, vi partidos mixtos ahí, la primera vez en mi vida que veía las mujeres jugando con los varones. Pero no jugando con la mujer que le dan, no, jugando al mismo nivel. Sí, sí. Y chocando y haciendo de todo, ¿no? Lo que hace cualquier muchacho, ¿no? Entonces, yo pienso, yo por ejemplo, vos fíjate, yo no sé si es porque, nunca, no puedo averiguarlo. Yo si voy al médico, respeto al hombre, pero si estoy con una mujer médica me siento más cómodo. No sé por qué. Yo me acuerdo de pedirle a mi mamá, pobre mamá, yo quiero una hermana, quiero una hermana. Y mi mamá no sabía qué decirme, pobre. ¿No? Afortunadamente me he salvado de eso, porque Claro. la educación nuestra fue terrible, ¿eh? Sí, Y no solamente en eso, porque también el machismo también nos perjudicó muchísimo en aquella época. Por ejemplo, nosotros siempre teníamos que encarar, siempre teníamos que encarar. Era el tipo que, porque si no, parecíamos que éramos tontos. Y todo eso te perjudicaba enormemente en la sí, relación con la mujer. Entonces, Sí, eso también, después uno se fue, yo me fui dando cuenta de que eso significa el capitalismo, el patriarcado, pero eso también nos perjudicaba a nosotros sí. mucho, ¿no? sí, sí, estoy convencida de que, por eso hablaba del sistema, ¿no? Y de que somos Claro, víctimas todos, todas, absolutamente, claro, absolutamente. claro. Cuando hablamos de deconstrucción, y por eso no pienso en los hombres como enemigos, bueno, es la capacidad, esto que hiciste recién, Ángel, ¿no? De poder revisar, bueno, a mí me educaron así, pasó todo esto, y Ah, bueno, quizás algunas cosas puedo cambiar, y se trata de vivir en un mundo un poco más amable, un poco más equitativo. Claro, claro, Tiene que ver con eso, ¿no? Que, no sé, las pavadas que dicen, ¿no? De claro. feminazis, van a tomar el poder y no sé, una cantidad de cosas que no tienen que ver con eso. Incluso ponemos en discusión el concepto de poder. Bueno, ¿cómo se ejerce el poder? ¿Cuáles son las representaciones? Cuando nosotras nos imaginamos un club dirigido por nosotras, bueno, pensamos en eso, ¿no? ¿Cómo sería la infraestructura? ¿Cómo haces que todo el mundo se sienta cómodo adentro? ¿Quiénes toman las decisiones? eh, quiénes son los que ostentan los saberes, bueno, cómo podemos armar un club en esa perspectiva. Y para nosotros el feminismo va por ahí, ¿no? Y tiene que ver con eso. Ahora con el afán privatizador de este Mm, gobierno demencial que tenemos en Argentina, eh, el sentido que le dimos nosotros o que tratamos de darle a un club se va a perder. Se sí, pierde, se va a convertir en una empresa con los valores empresariales, como ocurre aquí en Europa, ¿no? Como ocurre en la mayoría de los clubes en Europa. Y yo creo sí. que ahí tendría que haber una resistencia mayor de la que hay, creo, para oponerse a eso, es decir, para que no nos quiten otro bien común como es el fútbol, ¿no? El Ujú. significado, ¿no? Del fútbol. Mira, yo creo que es un hueso duro de roer para las sociedades anónimas deportivas porque los clubes son tan nuestros. Claro, En su amplia diversidad de barrios, sociedades de fomento, los clubes que están en AFA, claro, eh, claro. hay algo ahí cultural muy arraigado. No es tan sencillo dar vuelta a eso. Fíjate que ya hubo, ¿no? Una cantidad Sí, de voces en contra y de medidas que los propios clubes van adoptando y tomando, aún en épocas de crisis como esta, donde
Algunos hacen esfuerzos increíbles para pagar tarifas de luz y gas que son imposibles de pagar. Pero la idea de los clubes son de socios y socias, está muy arraigada. Yo no creo que sea tan sencillo, porque es como la extensión de nuestra casa, un club. Yo no sé cómo funciona en Europa. Yo siento que es algo muy, muy argentino, muy, muy nuestro. Sí, sí. Hubo una idea formidable de la que me invitaron a participar cuando el verano siguiente del Mundial de Qatar, que fue el libro Semilleros, que es un libro que cuenta el origen de cada campeón del Claro. mundo. Los campeones del mundo pasaron por un club de barrio, todos. Sí. No hay uno que no. Y la idea no era hablar del campeón del mundo, sino, bueno, justamente hablar de ese origen y cuál fue el primer lugar para abrir la puerta. Y es el primer eslabón en la cadena del deporte en Argentina, ¿no? Entonces yo creo que vamos a poder resistir esos embates, ¿no? Sí, Veo que ahí, bueno, hay una oposición seria, armada y con muchísima militancia. vos, Incluso el fija- propio presidente de AFA, incluso el propio presidente de AFA. vos fijate, Mónica, que cuando yo digo, yo por suerte el fútbol me llevó a caminar por distintos lugares de clubes importantes, lugares, pero nada me emocionó, nada, en todo lo que hice, que lo agradezco muchísimo, en todo donde estuve, que ponerme la camiseta de Villamitre, el club de mi barrio. Nada, y todavía me emociona esa camiseta cuando la veo. Y bueno, es que es así, cuando yo digo, bueno, ¿cuál es la emoción grande cuando usted salió campeón con este equipo, con el otro, yo qué sé? Sí, sí, eso fue muy, muy emocionante, muy lindo, muy... Pero nada me emocionó más cuando yo tenía 11 o 12 años y me puse la camiseta de Villamitre, que fui elegido para jugar en la sexta de Villamitre. Y después jugar en primera división de Villamitre. No hay nada que me emocione. ¿Y por qué nada me emocionó más? Porque esa era, como vos decís, más que el club, era mi casa también. Era lo mío. Y Claro. después, bueno, todo lo demás uno lo agradece. Pero lo mío era eso, ¿no? Y eso, espero que no lo quiten. Bueno, ya en Boca sufrieron un revés grande, ¿no? Les ganó, Riquelme le ganó por el doble, todos los socios de Boca. Hermoso lo que hizo Román, hermoso. Hermoso, Hermoso. claro, a Macri y al otro también, a Milei, que fue a votar, la gente le dijo de todo. Bueno, es un triunfo importante, ¿no? Sí, no, aparte de defenderlo con caravana, con hinchada, con gente, no solo hinchada, gente, Sí, gente de Boca en la calle, decir el poder es que la gente te quiera. Bueno, nada, claro. aparte de que lo extrañamos mucho como jugador, porque era increíble. Sí. Bueno, esto ahora, ¿no? Esto ahora como dirigente. Y, y Rubén y Mauro, ¿a qué clubes fueron? ¿Cómo no entendí? Yo, Y Rubén y Mauro, digo, ¿a qué clubes Bueno, fueron? Ah, mi vida ha sido terriblemente atípica en ese sentido porque el gran club mío fue la Canchita del Puente. Yo no jugué nunca en ningún club porque era vago para la gente. Me llevaron un día a entrenar y mi entrenador metafísico me hizo correr 3 vueltas a la cancha, no fui más, porque yo me gustaba jugar, no correr. Nunca me Claro, gustó correr ni ese tipo de cosas. Pero desde ese lugar yo me sentí en mi propio barrio y en esa canchita que no dejaba de ser una célula de lo que sería un club, porque ahí también nos juntábamos, compartíamos, comíamos asado, no teníamos el agua mineral de ahora ni el Gatorade, ¿eh? Había un muchacho, una señora, doña Isabel, que nos daba la manguera, sacaba la manguera por arriba porque le daba lástima el calor que hacía a la 1:30 de la tarde en Santa Fe y era una muestra de solidaridad, de cooperación. Ayer justamente, Ángel, yo hablaba, le decía que estuve en un congreso de fútbol infantil en Perú y le decía, se vuelven locos en pedirle a los jugadores que levanten la cabeza. ¿Saben por qué los jugadores no saben levantar la cabeza? Porque desde que tienen 7 años le dan petos, le dan remeras distintas. En mi barrio, como no había, tenía que jugar yo con un pullover que cosía a mi abuela verde, amarillo y rojo, el otro jugaba en cuero, el otro con una camiseta de Colón. No me quedaba otro que levantar la cabeza para ver a quién le iba a dar el pase. Entonces le dije, el modelo para que levanten la cabeza es simple, le ponen la misma camiseta a todos y si querés en un gesto de modernidad a uno le pone una vincha rojo
y a otro una vincha blanca en la cabeza y ya está. Entonces, ese lugar de encuentro donde, como yo siempre digo, que el Potrero es la única escuela sin maestros, a mí también me formó. Y me formó desde la solidaridad, de la cooperación. Y ahora que la nombraron y que hace unos años se fue de este mundo, que fue mi mamá, la voy a volver a reivindicar porque, claro, pobre, a ella no le quedaba otra que ser feminista sin haberlo sido, porque vivía con 4 hombres. Su padre, mi papá, mi hermano y yo. Entonces, cada cosa que hacía necesitaba colaboración, porque era obvio que ella sola no le... Mi mujer se ríe porque le digo, yo me voy del hotel y armo la cama. Ustedes dirán que me falta un tornillo, me faltará, pero yo no me puedo ir y me dicen, o me levanto a la mañana y yo me hago la cama, porque a mí me lo inculcó mi vieja así. Y me dicen, ¿para qué lo haces si viene la gente a limpiar? No me importa, a mí me gusta, como que mi mamá estaría viva y tengo la ilusión siempre que ella entraría y me diría, bien, nene, hoy bien, hoy bien. No dejaste todo tirado, hiciste como tenés que hacer, porque mamá sola no puede. Ese era el mensaje. Y creo que es un poco el mensaje que también nos está dando Mónica en esta charla. Moni sola no puede. Colaboremos entre todos para evitar que se conviertan en sociedades anónimas, que nadie dice, no escuché a ninguno decir que el Inter tuvo que salir alguien a salvarlo porque el presidente que se acaba de ir de una sociedad anónima lo dejó con una deuda de más de 400 millones de dólares. Claro. Y no escuché a nadie que lo dijera, a ninguno. Sí, sí. Entonces, como en este país ahora parece ser que ese va a ser el gran paliativo, lo único que va a hacer es más de lo mismo. Un día van a privatizar la literatura, la música, porque es una forma de robarle, para mí por lo menos, como con los clubes, los sueños a la gente. Y el que roba un sueño, un solo sueño, tiene silla eléctrica y no hay nadie que lo pueda exonerar. Ahora se avanzó, ¿no, Mónica? Porque digo, en todos los clubes, yo soy de Temperley y hay muchos colectivos feministas, hay mucha lucha también de los derechos humanos, jugadores de fútbol que antes también se rompió con el mito de que los jugadores de fútbol no podían dirigir los clubes como Román y hoy y han presidido clubes. Es decir, me parece que la lucha todavía falta, qué sé yo, hay ternas en los árbitros, mujeres ternas en los árbitros. Es decir, se ha avanzado muchísimo, obvio que falta mucho más, ¿no? Mónica decía, faltaría muchísimas cosas más, ¿no? Sí, sin duda, y es cierto, y está bueno señalar los avances, ¿no? Claro, hubo Me parece avance que muchísimo. muchísimo, y que cuando construís un avance, de alguna manera vas haciendo camino, ¿no? Y es por donde tenemos que seguir. Claro, ¿Qué nos falta? Yo te diría divisiones inferiores más organizadas. Esto digo para las que quieren ser futbolistas, ¿no? Hay intentos de escuela en muchos clubes, hay unos campeonatos que creo que son sub-16 y sub-14 que organiza la AFA como una promoción, que me parece que está muy bien. Y creo que necesitamos una liga mucho más fuerte y te diría más federal, porque pasa de todo con el fútbol de mujeres saliendo de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires, un montón. Tenés ligas fuertes en Córdoba, en el norte, en el sur. Hay enormes jugadoras de fútbol en el interior del país. Entonces, una liga nacional al modelo de cómo alguna vez Nasnudel hizo con el básquet, y después de ahí tuviste una generación dorada. Hay una forma que yo creo que si se organiza en un campeonato oficial de AFA, abriría puertas a muchas más jugadoras. No creo que sea tan difícil de organizar, ¿no? Vuelvo a insistir cómo se toman las decisiones con respecto a los presupuestos, a los financiamientos, y después fortalecer un montón las áreas de género de los clubes. Que lo que les suele Una pasar... pregunta, Moni, una pregunta, perdón, que ya que estás hablando del tema, y bueno, toda mi vida me he dedicado, no, jamás dirigí primera división, me dediqué al fútbol infanto-juvenil. Pero ¿no hay un torneo de fútbol femenino de divisiones menores como hay del fútbol masculino? ¿O estoy equivocado yo? Todavía no hay, por eso hablaba de cómo estructurar eso. Hay
como un intento, esto que se llama promoción y que participan equipos por invitación de AFA. Sub-16 y sub-14, pero no hay uno de divisiones inferiores como tienen los varones. Claro. Yo creo que eso es clave, ¿no? Pero también hay que pensar cómo los clubes reciben a esas futbolistas, ¿no? Más chicas. Vélez, porque lo conozco por cercanía, tiene como un fútbol recreativo, una instancia de escuela, para después llegar a lo que es la primera división de Vélez ahora. Vélez milita en primera B, en el fútbol femenino. Pero ahí falta como un montón de años donde nadie te trata como futbolista, ¿no? O como deportista. Que no digo que sea que vayan a correr 50 kilómetros para ser tratada como deportistas, pero en algo que sea un poco más estructurado como pasa en otras partes del mundo. Por eso tenemos tanta diferencia cuando un equipo argentino, una selección argentina va a jugar con alguna selección europea o el propio Estados Unidos. Y la diferencia pareciera que estuviera en lo físico, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay, Moni, novena, octava, séptima, eso no hay. No hay eso. No hay eso. Hay equipos sub-16, sub-14 y una modalidad un poco de escuela de agrupar a las jugadoras, y no todos los clubes lo tienen, solo algunos. Bueno, Huracán empezó ahora con un intento de escuela un poco más armada en categorías, y la muy buena noticia para mí es que eso, hasta no hace mucho, creo, no sé si sigue estando, lo dirigía una ex jugadora de Huracán. Y me parece que también ahí hay clave en eso, en que las más chicas sean representadas o conducidas por una mujer que ya jugó al fútbol. Porque también lo que pasa cuando vos recorres todos los equipos, la gran mayoría de los equipos están conducidos por varones. Y está bien, puede haber grandes profesionales, yo no digo que no, pero no es lo mismo, ¿viste? Ahí empezás a generar una línea cultural que me parece interesante. Esta compañera creo que se fue de Huracán cuando tenía como 40 años, pero no sé si ahora está en comunicaciones y dejó de estar en Huracán. Creo, no lo quiero afirmar. Pero fue una compañera con una trayectoria en AFA tremenda, Silvana Peralta, que hizo curso de técnica en la escuela de Menotti. Y como técnica recibida fue armar o intentar armar un principio de inferiores en Huracán. Perfecto, Bueno. Gracias, Moni. Ya se está terminando, ¿Sí? Ah, bueno. Entonces vamos a despedirla. 5 minutos. Mónica, No, Mónica, la verdad que esto ha sido una charla espléndida. Yo no esperábamos menos, pero ha superado la expectativa. Ha sido hermosísima, porque además yo creo que hemos aprendido algo para difundir también. Que cuando uno habla de fútbol, habla de la vida, no solamente, porque para nosotros es eso. Es decir, nuestra identidad como argentinos tiene mucho que ver con el fútbol. Es decir, aunque a la gente no le interese el fútbol, tiene en la identidad de nuestro ser, tiene algo de fútbol. Bueno, y cuando hablamos de la vida, también hablamos de nuestro deseo de mejorarla, de hacer una vida mejor, de hacer una vida donde por fin entendamos que todos, hombres y mujeres, somos personas y que no hay hombres superiores a las mujeres que son inferiores y que mira cómo juega esta chica, qué bien, qué gracioso. No, juega igual que nosotros o mejor. Entonces, bueno, eso también vale para la vida. Así que, Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber aportado tantas cosas. No, agradecida soy yo. Así que para hablar de fútbol, cuentan conmigo siempre, y de la vida. Coincido. Muy contenta, muchas gracias. Chao, Mónica. Ha sido un placer. Chau, gracias a todos, un placer. Nos vemos en la próxima. Me piden el podio, imposible, la rompieron todos.